Punto de ignición. La reina de espadas ha caído. La siniestra líder Zerg ya no lidera a sus legiones de alienígenas sedientos de sangre contra los humanos del sector Koprulu, todo gracias al valor y la tenacidad de Jim Raynor, el general Horace Warfield y un variopinto grupo de soldados del dominio y forajidos rebeldes. Aunque la reina ya no existe, Sarah Kerrigan está muy viva. La mujer que llegó a controlar incontables mentes alienígenas en una oleada de furia por las estrellas, ha sido secuestrada por el hombre que la destronó. Ahora la armada del dominio de Arcturus Mengsk sigue su rastro, exigiendo su sangre. Jim Raynor tendrá que poner a prueba su fuerza, su ingenio y su lealtad con todas las de perder para proteger a la mujer que ama. StarCraft 2, punto de ignición une lo acontecido entre StarCraft 2 Wings of Liberty y StarCraft 2 Heart of the Swarm, de próxima aparición. Presentando sucesos nunca vistos en el pasado de Jim Raynor y Sarah Kerrigan, esta novela abre una ventana a un mundo de pasión, acción y aventura. Jim, sé lo que hice. Lo recuerdo. Miles de millones de muertos. Por mi culpa. Esa no eras tú, dijo Jim con firmeza. Era la reina de espadas. En lo que te convirtieron, ahora has vuelto a ser Sarah. Y estamos juntos. Así que calla, cariño. Había retrasado el tocarle los extraños tentáculos que le adornaban la cabeza en lugar de pelo. Todo lo demás era tan humano, tan parecido a la mujer que recordaba, pero aquello. Ahora lo hizo, manteniendo los dedos entrelazados con los de ella con una mano y con la otra rozándole las espinosas protuberancias. Se preparó para el contacto. Ante su sorpresa, eran cálidos al tacto, como piel. La piel de Sarah. Y cualquier duda que hubiese tenido acerca de si seguía queriéndola. Dudas que había enterrado tan profundamente dentro de su alma que solo entonces había sido consciente de ellas, desaparecieron como una pesadilla. Pero la caricia no la consoló. Volvió la cabeza, tratando de apartarse. Respetando sus necesidades, Jim la mano. No importa. Sarah Kerrigan, reina de espadas. No lo entiendes, murmuró. Quizá nunca lo entiendas. Siempre he destruido cosas. Todo lo que toco, todo lo que me importa. Por eso me escogieron a mí, porque soy destructiva. Cerró los ojos y cayó en la inconsciencia. Jim se echó hacia atrás en el asiento, intentando entender lo que le había dicho. Cuánto era real y cuánto se debía al dolor que sentía. Y, a pesar de lo que le había dicho a Sarah, a pesar de lo que se decía a sí mismo, no podía evitar pensar qué parte de la matanza de miles de millones había sido solo cosa de la reina de espadas, y qué parte de Sarah Kerrigan. Capítulo 1. 2504. Todos tenemos decisiones que tomar. Y con acento agudo ese fueron las últimas palabras que Tychus Finlay, delincuente, antiguo marine y traidor, oiría de su viejo amigo James Raynor. Tychus había decidido primero traicionar la confianza y la amistad de Jim, intentando asesinar a Sarah Kerrigan, la antigua reina de espadas, que ahora se encontraba tumbada, tiritando y vulnerable en una caverna roja y negra del planeta Char. Jim había decidido no permitírselo. He hecho un trato con el diablo, Jimmy. Y, por aquel trato, Sarah yacía inmóvil, temblando y viva, y Tychus Finlay estaba enfriándose en la armadura que primero había resultado una prisión y luego un ataúd metálico. Jim bajó la pistola. El humo aún salía del cañón, mezclándose con el vapor que formaba volutas y se enroscaba a sus pies. La bala que iba para Arcturus Mengsk, el hombre al que odiaba más que a nadie, había acabado con la vida del hombre al que Jim llegó a llamar su mejor amigo. ¿Qué acabó de hacer? Jim combatió la oleada de emociones que amenazaba con abrumarlo. Aquel no era el momento de felicitarse porque hubiese funcionado el artefacto que debía restaurar a Kerrigan, ni para reprenderse por su falta de juicio acerca de Tychus, ni para llorar a aquel gigante cuya voz atronadora nunca volvería a proferir bromas ni amenazas. Tenían que salir de aquella enlodada e infernal caverna de aquel mundo y deprisa. Con Sarah Kerrigan. Sus hombres se adelantaron con la obvia intención de llevarse con ellos el cuerpo de Tychus cuando su jefe enfundó el arma. Jim bufó amenazador. «¡Déjenlo!» «Señor», preguntó Cam Fraser, confundido. «No abandonamos a nadie». «A él, sí. No voy a poner en peligro la vida de ninguno de ustedes por llevar el cadáver de un traidor», gruñó Jim. Era un argumento válido.
Pero, incluso mientras pronunciaba las palabras, Jim sabía que ese no era el único motivo para esa decisión. Quería abandonar a Tychus. Findlay había hecho un trato con Arcturus Mengsk. Hubiese cambiado la vida de Kerrigan por su libertad. Ahora Sarah Kerrigan vivía y Tychus se pudriría en su armadura. En todo aquello había una justicia brutal que Jim sospechaba que le sacudiría el alma si pensaba demasiado en ello. Pero, quizá afortunadamente, no había tiempo para pensar. Habían llegado allí, al mundo base Zerg de Charkee, para hacer lo que sin duda parecía una locura: hacer que la reina de espadas volviese a ser humana. La habían encontrado en las profundidades del planeta volcánico. Parecía completamente desposeída de las habilidades y la apariencia Zerg. Ya no estaban las huesudas alas, la piel escamada que una vez había cubierto su cuerpo tonificado, pero su pelo todavía era. Parecía haber funcionado. Y parecer le bastaba a Raynor por ahora. «Necesitamos una nave de despliegue, Matt», dijo Raynor por su comunicador. Matt Homer, capitán del crucero de batalla Hyperion, pareció asombrado. ¿Ha funcionado? Esa cosa alienígena que Valerian nos mandó a buscar, ¿ha funcionado de verdad? Raynor se arrodilló y, tan suavemente como le era posible con la gigantesca armadura metálica, deslizó los brazos por debajo de Sarah y la levantó. Esta gimió una vez y a él se le rompió el corazón. «Eso parece», dijo. A Matt no le comentó sus preocupaciones mientras su mirada se veía atraída de nuevo por lo que coronaba la cabeza de Sarah. Los largos cabellos rojos por los que Raynor había pasado una vez sus dedos eran ahora solo recuerdos. Esa parte de la reina de espadas no había cambiado. En lugar de suaves cabellos, adornaba su cráneo lo que parecía un repugnante cruce entre tentáculos, patas de insectos seccionadas y espinas como las de un puercoespín. Quizá, como una cola que ya no se necesitaba, eran vestigios que habían quedado después de que el objeto hubiese hecho funcionar su magia. Quizá no lo eran. No me lo puedo creer, señor. Matt seguía asombrado. He dicho que necesitamos una nave de despliegue, a no ser que hayamos pasado por todo esto para liberar a Sarah, solo para conseguir que muera con todos nosotros, Matt, dijo Raynor. Se levantó. El cuerpo de Sarah, desnudo como el de un recién nacido, se movió en reacción al gesto, acercándose a él. Ojalá la tuviese de verdad en sus brazos, no solo llevándola en su armadura, pensó por un instante. Ojalá pudiese sentirla contra su cuerpo, como había hecho antes, hacía unos pocos años, hacía toda una vida. Sarah, voy a protegerte. Por supuesto, señor, dijo Matt, volviendo a ponerse firme. Los Zerg se están volviendo locos sin Kerry, sin la reina de espadas para dirigirlos. Algunos están huyendo, pero un montón de ellos están aparentemente interesados en ataques suicidas. Va a ser duro bajar algo hasta usted, pero lo haremos. Buen chico, dijo Raynor. Se dirigió de nuevo hacia la entrada, llevando a Sarah con cuidado. Ahora escúchame, tenemos una pequeña complicación. La nave de despliegue tiene que esperar a 2 grupos, no solo a uno. He tenido que dividir a mi equipo. Mi grupo fue a averiguar qué le hizo a Kerrigan el artefacto Xel'Naga, y Lizzie y Haynes se quedaron atrás para protegerlo. Una vez que sepas dónde aterrizar la nave de despliegue, lo llevarán con ellos, y se reunirán allí con nosotros. No pensaban dejar allí el objeto. Jim podía verlo, elegante y negro, ligeramente más largo que la altura de un hombre, con líneas luminiscentes azules que revelaban dónde se ajustaban 5 piezas separadas para crear un aparato asombroso. Raynor sabía que aunque solo habían empezado a entender lo que era capaz de hacer, siempre lo recordaría y se sentiría agradecido por lo que había hecho por Sarah. Comenzaré a analizar el terreno en busca del lugar más seguro para que aterrice, señor, dijo Matt. Muy bien. Jim cortó la conversación y cambió a otro canal. Salieron de la cueva. He matado a mi mejor amigo y lo he dejado ahí fuera para que se pudra. En Nekeki, al brillo rojizo que pasaba por luz del sol en Char. Era un mundo feo e impredecible. La superficie era rocosa y negra, o gris por la ceniza, o simplemente fuego líquido. Se podía sobrevivir en la atmósfera sin protección. A duras penas. Era el infierno. Simple y llanamente, y un lugar adecuado para que los Zerg lo llamasen hogar. ¿Jim? La voz era débil, pero era la de ella. Humana. Y ella sabía quién era él. No pasa nada, te tengo. Y eso era todo lo que hacía falta decir.
Caminó lenta, cuidadosamente, sintiendo su mirada, y la miró a los ojos. No le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Sus sentimientos eran demasiado profundos para eso. La miró un instante y volvió su atención al feo mundo que lo rodeaba. Las palabras vendrían después. Ahora mismo tenía que llevarla al lugar seguro. Chicos, dijo por el comunicador, ha funcionado. ¿Han protegido el cacharro Xel'Naga como se los pedí? Sí, señor, dijo la voz de Lizzie. Tuvimos que luchar contra unos cuantos cuando empezó todo, pero durante un rato se apartaron de él. Fue algo curiosísimo. Los bichos empezaron a atacarse unos a otros, y estoy seguro de que no es quejan. No, señor, ni un poquito. En cuanto lo sepamos, nosotros les diré cuál es el punto de encuentro. Jim levantó la mirada al cielo rojo. Veía que la batalla seguía desatada encima del planeta. Aquí y allá había explosiones que desde esa distancia parecían nubecillas. Podía incluso ver las diminutas formas de los mutaliscos más cerca de la superficie. El cuerpo de Kerrigan sufrió un espasmo repentino y comenzó a toser. Jim maldijo. Debería haber pensado en eso. Seguían sin saber qué le había pasado exactamente a Kerrigan. Podría ser que el cambio a humana de nuevo la hubiese debilitado más de lo que creían. «Médico», llamó mientras posaba a Kerrigan en el suelo y se arrodillaba junto a ella. Lily Preston corrió hasta él, dando pasos rápidos en su armadura de médico mientras sacaba de la mochila una unidad respiratoria. También se arrodilló al lado de Kerrigan y le colocó la unidad sobre la boca abierta y la nariz. Taparon delicadamente a Kerrigan con una delgada manta, nada pesada pero hecha de un material conocido como tejiaislán, que aseguraría que el calor corporal de la paciente se mantuviese a 37 grados. Gimió ligeramente mientras le levantaban las extremidades y la arropaban como a una muñeca, pero las toses y los espasmos se detuvieron. Preston miró a Jim. «Al no sabemos lo que es, Jim», dijo. «La estoy tratando como si fuese humana, pero...» «Es humana, maldita sea», replicó Jim, insistiendo en ello aunque se apoderaba de él un miedo frío a que Kerrigan en realidad no lo fuese. «Tiene problemas para respirar este aire igual que nosotros. Su temperatura corporal...» El terreno sobre el que ambos estaban arrodillados de repente se encabritó como un animal salvaje y hubo un tremendo sonido que reverberó y pareció eterno. Otros asaltantes se cayeron al suelo. Jim sostuvo a Sarah, tratando de mantenerla estable. Por el rabillo del ojo pudo ver un enorme resplandor rojo y giró para ver qué había pasado. Un pedazo gigantesco de lo que había sido un crucero de batalla ahora no era más que restos en llamas que ardían en el cráter que había provocado. Por todas partes a su alrededor zumbaban cosas salidas de pesadillas. Eran Zergling, los Zerg más pequeños. Los hidraliscos eran una combinación espantosa de insectos con patas en forma de guadaña, cuerpos de serpiente, dientes interminables y espinas que disparaban desde la espalda y que eran capaces de penetrar el neoacero. Los mutaliscos eran monstruos que añadían la capacidad de volar en la atmósfera y el espacio profundo, la sangre ácida y unas agujas dragón parasitarias. Lo que a los Zergling les faltaba en tamaño y capacidad de ataques diferentes comparados con sus hermanos lo compensaban con su número. Parecían compuestos totalmente por dientes, garras y caparazones, y se lanzaron contra los restos atraídos como insectos a la luz y el calor, y gritaron espantosamente cuando sus cuerpos se carbonizaron. Jim miró al cielo y gritó: «¡Prepárense para el impacto!». El resto del crucero de batalla, en pedazos llameantes pequeños como un casco, o grandes como una casa, cayó después, chocando contra la superficie de Char como un puño blindado contra un rostro desprotegido. A pesar de la advertencia de Jim y de la estabilidad que daban las armaduras, el suelo tembló con tanta violencia que más de uno se cayó. Jim se agarró con fuerza a Sarah, balanceándose y esforzándose por mantenerse en equilibrio por pura cabezonería. Muchos de los Zergling restantes se quedaron repentinamente en silencio, pero otros seguían abriéndose paso y chillando. En cualquier momento esas cosas asquerosas, sin ninguna dirección, sin duda se volverían contra Jim y su equipo. No porque se estuviesen llevando a la reina de espadas Zerg, que llegó a controlarlos y dirigirlos por completo, sino sencillamente porque los Terran se movían y por lo tanto eran presas. En su imaginación, Jim vio de repente la imagen que lo había obsesionado durante 4 años, la inquietante fantasía de cómo habían sido los últimos momentos de Sarah como humana. Volvió a oír su petición de ayuda y las despreciables palabras de Arcturus: «Ignoren esa orden».
Nos vamos. Arcturus Mensk, que utilizaba a las personas hasta agotarlas y luego las tiraba cuando ya no le eran útiles o se habían vuelto demasiado peligrosas. Jim se oyó gritar. ¿Cómo? No vas a abandonarlo sin más. La perplejidad, entonces, había sido una pregunta. Jim creía que no había entendido bien, que Arcturus no estaba haciendo lo que parecía. Pero ese bastardo de corazón de hielo tenía la intención de hacer justamente eso. Había vuelto a oír la voz de Sarah, con un ligero temblor de preocupación en su tono habitualmente tranquilo. Chicos, ¿y esa evacuación? Maldita sea Arcturus. No hagas esto. Y estás condenado. ¿Estás... comandante? ¿Jim? ¿Qué demonios está pasando allí arriba? Y luego nada. Jim se la había imaginado mirando en todas direcciones al verlos llegar, una interminable oleada de terror tras otra, lanzando chirridos y gritos de triunfo. Y después de eso, la reina de espadas, parte humana ciónica pero más Zerg monstruosa, había nacido. Se había atormentado preguntándose cómo se habría enfrentado a lo que debería haber sido su muerte. ¿Disparando hasta que se le acabó la munición y luego lanzándose contra ellos? ¿Quedándose quieta y dejando que la capturasen? ¿Intentando suicidarse antes? Creía que te habían matado. Hubo veces, muchas, que deseé que lo hubiesen hecho. Y ahora, incluso después de todo lo que has hecho, incluso después de tantos muertos, me alegro mucho de que sigas viva. Oyó en la distancia disparos de armas y los inevitables chirridos y gritos de los Zerg. Jim se levantó y echó mano a la pistola, dando un paso grande de modo que estuviese de pie protegiendo a Sarah. Solo se la llevarían por encima de su cadáver, literalmente. Excepto que él se tomaría un valioso segundo para matarla antes de que ellos pudiesen con él. Sarah Kerrigan no volvería a ser su creación, y hoy no era un buen día para morir. No cuando su vida tenía la posibilidad de empezar de nuevo, tras haberse detenido abruptamente cuando se le rompió el corazón hacía 4 años. Fraser lo miró rápidamente y apartó la mirada cuando Jim tomó una postura defensiva. Ahora casi me dan pena los Zerg que se enfrenten a ti, Jim. ¿Y a mí? Jim miró al cielo aliviado al ver que, al menos por ahora, los mutaliscos estaban ocupados atacando las naves del dominio, que estaban mejor preparadas para repelerlos. Una preocupación más inmediata era la nube de polvo gris ceniza que había levantado la cercanía del enemigo. Jim distinguía las formas de monstruosidades multimandibulares de patas de guadaña que se arrastraban sobre sus torsos colas. Contó 4 hidraliscos. Tragadas por el polvo, veía formas que tenían que ser varios Zergling más que avanzaban corriendo como una jauría de perros salvajes, solo que infinitamente más letales y aterradores. Jim apuntó según se acercaba la nube y ordenó: «A mi señal. ¡Fuego!». Sus soldados eran buenos. Jim notó el sudor corriéndole hacia los ojos y parpadeó ignorando el picor. Esperó hasta ese dulce segundo en que el ataque tuviese el mayor efecto, pero no tan tarde como para que los pasaran por encima. En alguna parte lejana de su mente, lamentó haberse vuelto tan experto en la mejor manera de matar Zerg que el conocimiento del momento justo de hacerlo se había convertido en una reacción instintiva. Seguían acercándose, pidiendo sangre y muerte, enloquecidos por la falta de la guía de su reina desaparecida. Jim esperó. ¡Fuego!, gritó. Los gritos repiqueteantes y jubilosos de triunfo y ansias de matar se convirtieron de repente en chillidos agudos, mientras los Zerg estaban siendo convertidos en pedazos de carne sanguinolenta. Miembros de los horrores insectoides salieron volando por los aires. Un trozo de caparazón rebotó en el casco de Jim antes de caer. Jim no cambió de ritmo. Siguió disparando, moviendo la pistola en un movimiento de barrido de atrás a adelante, acabando con ellos según se acercaban. Nunca había visto pensamiento independiente en sus actos o movimientos, pero sí había visto a menudo inteligencia. La de Kerrigan, guiándolos y maniobrándolos. Ahora solo veía caos y locura relampagueando en sus ojos diminutos y brillantes, y torpeza errática en sus movimientos. Le voló la cabeza al último. Cayó a 6 pasos de él escupiendo sangre y fluidos, se retorció y se quedó quieto. Jim se arrodilló enseguida junto a Sarah. Estaba recogida, aferrándose a la manta que la tapaba. Curiosamente, el gesto tranquilizó a Jim. Era muy humano. «Matt, ¿dónde está esa nave de despliegue?», gritó Raynor por su comunicador. «Señor, acaba de despegar». La voz de Matt era aguda por la ansiedad.
A juzgar por lo que quedaba del crucero de batalla todavía humeante, Jim entendía con lo que tenía que estar lidiando allá arriba. Pero no era momento de ser comprensivo. Tenían que subir a Sarah a bordo y salir echando chispas de aquel agujero infernal. «Diles que les doblaré la paga si llegan aquí en 5 minutos. Señor, hace semanas que no les paga». «Bueno, si estoy muerto para cuando lleguen, eso no va a cambiar, ¿verdad?». La débil risa de Matt era alentadora. «Eso es cierto, señor. Se lo diré, pero no hay garantía de que lleguen. Las coordenadas del punto de encuentro son rumbo 847.8. Bien, no estamos lejos de esa meseta». «Señor», dijo Fraser, «las lecturas indican que está repleta de Zerg». «Por supuesto que lo está», dijo Jim. «El maldito planeta lo está. Solo tenemos que llegar allí y contenerlos hasta que llegue la nave». Cogió a Kerrigan en brazos. Sarah abrió los ojos. Ahora volvían a tener su color verde natural, ya no eran relucientes y aterradores. Curvando ligeramente los pálidos labios de su boca demasiado ancha, le dedicó una pequeña sonrisa. Levantó la mano para rozarle el pecho y la dejó caer sin fuerza al tiempo que giraba la cabeza y cerraba los ojos, su cuerpo exhausto por ese sencillo esfuerzo. Oh, sí, los contendría eternamente. Jim había advertido a Lizzie y a Haynes de dónde aterrizaría la nave de despliegue, y sencillamente debía esperar a que los 2 soldados fuesen capaces de contener a los Zerg ellos solos. La meseta a la que llegaría la nave estaba delante, a solo unos pocos kilómetros, pero que parecía todo un mundo. Mientras corrían a paso ligero gracias a sus armaduras que los llevaban hábil y fácilmente, Jim oyó un sonido grave distante. Extrañamente se acordó de los calurosos veranos que había pasado creciendo en Shiloh, de la caída del sol acompañada por la música zumbadora de los insectos. Pero aquel sonido hizo que le prestase toda su atención. Ahora podía ver a las criaturas dirigiéndose hacia él y su equipo. Descontroladas, reaccionaban como las bestias que eran, oliendo presas y atacándolas. Jim sintió un destello de humor negro al darse cuenta de que probablemente Lizzie y Haynes estaban más a salvo que él. Sin Kerrigan para controlarlos, los Zerg probablemente estarían menos interesados por los 2 humanos del aparato que por los 4 que no lo tenían. Sencillamente, porque el grupo de Jim les proporcionaría más comida. No cedan terreno. Hubo ruidos metálicos cuando los soldados se detuvieron, levantaron los rifles y se prepararon para atacar a su orden. Jim distinguía 3 enjambres distintos. No había orden en ellos ni uniformidad de número o tipo, nada de atacarlos por un costado u otro, ninguna estrategia. Solo hambre. Espera. Fuego. Los asaltantes masacraron implacablemente a los Zerg. Algunas de aquellas cosas se detuvieron en seco y giraron, lanzándose contra sus compañeros caídos en busca de sustento con el mismo entusiasmo con el que se habrían lanzado contra los asaltantes de Raynor. Mientras Jim sostenía a Sarah, los demás siguieron disparando, matando a más y más de aquellos infelices y, cuando al fin no quedaban más Zerg que los atacasen, sino devoradores y devorados, les hizo un gesto a sus soldados para que rodeasen el banquete. Los asaltantes corrieron dejando atrás a Zergling que se comían a los hidraliscos. Al dejar atrás la grotesca escena, de repente se preguntó si los Zerg encontrarían y devorarían el cadáver de un hombre al que una vez había considerado amigo, abriendo la carcasa metálica de la armadura de Finlay para conseguir lo que había dentro. Se estremeció un instante ante la imagen y luego se obligó a insensibilizarse al respecto. Tychus estaba muerto. No tenía por qué estarlo. Podría seguir vivo, seguir siendo el amigo de Jim si le hubiese dado la espalda a su trato con el diablo, si no hubiese estado a punto de matar a la mujer que Jim amaba. Pero Tychus había tomado su decisión y debería de haber sabido lo que haría Jim. Conocía a Jim mejor que nadie. ¿Tychus? Maldita sea. Hubo un tiempo en que hubiera hecho lo que fuese por ti. Y creía que tú lo habrías hecho por mí. Un tiempo en que lo habrías dejado todo por mí. Un Zergling se dirigía a atacarlo, babeando. Sin una manada su ataque era un suicidio, pero no lo sabía. Solo sabía que tenía hambre. Jim acunó a Kerrigan más cerca, y se volvió de modo que le dio la espalda a la criatura, protegiendo a Sarah con su propio cuerpo. Fraser levantó su rifle y le disparó una púa entre los relucientes ojos. El bicho siguió avanzando un paso o dos, como si su cuerpo necesitase unos segundos para comprender que le acababan de empalar el cerebro, y luego cayó.
Fraser apuntó a un segundo, pero resultó innecesario. El otro Zergling se detuvo y comenzó a arrancarle trozos a su compañero de manada. «¡Detrás de ti!», gritó Jim. Fraser se giró y derribó a 2 más. Los otros Zergling chirriaron excitados ante el banquete que Jim y sus asaltantes les habían puesto delante. Jim ni siquiera se molestó en arrugar la nariz asqueado. Sencillamente sostuvo a Kerrigan y volvió a correr en dirección al punto de encuentro. Sería una hipocresía condenar a los Zerg por volverse contra los suyos. Ellos, al menos, tenían excusa. Una vez completamente controlados por la supermente y luego por la reina de espadas, ya no eran más que bestias sin mente. ¿Qué excusa tenían los humanos para hacer lo mismo? Mengsk había traicionado a Kerrigan sin pestañear, abandonándola a lo que esperaba que fuese un destino espantosamente cruel. Al menos Tychus parecía haberse tomado un instante para lamentar lo que veía como una necesidad. «Una condenada lástima», había murmurado. Antes de comenzar a apretar el gatillo. Antes de decidir asesinar a una mujer traumatizada e indefensa delante del hombre que la amaba. «Que se vaya al infierno». Se estaba convirtiendo en una rutina brutal. Los Zerg, 1 o 2 o 20, aparecían de la nada. Jim gritaba las órdenes. Sus asaltantes abrían fuego y los Zerg caían, a veces rápidamente, otras no. Y, cuando había suficientes muertos, como si hubiese una especie de límite desconocido para los asaltantes, los Zerg dejaban de perseguir a humanos y empezaban a devorar a los suyos. Se preguntó si a su gente le parecía mal que su líder, que había decidido poner las vidas de todos en peligro, estuviera allí de pie, sosteniendo a Sarah Kerrigan, la antigua reina de espadas, la responsable de tantísimas muertes, mientras ellos luchaban para protegerlos. Jim se dio cuenta con una cierta náusea que no importaba lo bien que creyeses conocer a alguien, no era así. No podías. Solo los Protoss podían conocer a alguien completamente enlazando sus mentes y esencias en el gran cónclave psíquico que llamaban Kala. Y, aún así, algunos de los suyos, los templarios tétricos, habían preferido no revelarse tan profundamente. «Estoy yendo a ciegas», pensó Jim mientras seguía corriendo, tratando de cubrir tanto terreno como podía, mientras acudía a Sarah lo menos posible. «Todos estamos igual, todos los hombres, todas las mujeres. Vamos a ciegas, y nunca sabemos una mierda sobre ningún otro corazón o mente que no sean los nuestros». «¡Señor!», gritó Fraser. «¡Mire!». Avergonzado, Jim se dio cuenta de que había estado tan perdido en sus pensamientos que no había visto el diminuto punto en el cielo que crecía cada vez más y cuya forma se volvía cada vez más distinguible hasta que pudo ver las conocidas y bienvenidas curvas de la nave de despliegue Fanfare. A Jim le pareció lo más hermoso que había visto nunca, excepto la mirada que le había dedicado Sarah cuando se la llevaba. Pero, mientras los soldados lanzaban vítores y gritos de júbilo, a aquel ruido se unió otro, un zumbido. Jim lanzó un taco. La Fanfare, como todas las naves de despliegue, no tenía armas y no podía aterrizar para rescatarlos hasta que el equipo de Jim despejase la zona. «Fuego a discreción», ordenó Jim. «No pienso dejar que unos cuantos apestosos Zerg se interpongan en nuestro camino». Los soldados asintieron y empezaron a disparar a los Zerg, incluso con mayor intensidad de la que habían demostrado antes. Los Zerg caían hechos pedazos y esta vez los asaltantes no perdonaron a aquellos que se detenían para comer. Jim y sus soldados siguieron disparando, abriéndose camino un trabajoso paso tras otro, rociados de sangre y fluidos de Zerg. Y finalmente, gracias al cielo, la Fanfare se posó sobre el suelo rocoso aunque prácticamente plano. Extendieron la rampa y el piloto, Will Merrick, los llamó vehementemente. «¡Deprisa! Hay todo un enjambre que se dirige hacia aquí. ¿Algún rastro del segundo equipo?» «No», dijo Merrick, y su mirada pasó al cuerpo envuelto en una manta. «¿Maldición es ella?» «Sí», dijo Jim. «Está en shock», dijo Preston. Estiró los brazos para quitarle a Jim su valiosa carga, levantando a Sarah con la misma facilidad que había hecho él gracias a la armadura de médico. Jim no quería soltar a Sarah, pero en aquel momento ella necesitaba más lo que pudiesen hacer los médicos que lo que pudiese hacer él. Se la dio a Preston, sintiendo un tirón en el corazón al ver cómo la médico la metía en la nave. Pusieron a Kerrigan en un asiento, le conectaron una vía intravenosa y lo que a Jim le parecieron 6.000 tubos o monitores portátiles más.
Las palabras salieron sin pensar de la boca de Jim, una plegaria silenciosa. Tengan cuidado. No se le escapaba la ironía. Era mucho pedir cuidados para la asesina de miles de millones. Pero Preston lo entendió y asintió en silencio mientras intentaba salvarle la vida a Kerrigan. Sarah no dio muestras de ser consciente de nada. Aguanta, Sarah. Eres dura. Puedes sobrevivir. Que no sea demasiado tarde. No después de todo esto. Maldita sea, señor, tenemos que irnos. Gritó el piloto. Viene otro puñado de Zerg. ¿De qué clase? Hemos tenido que sortear a un huevo de mutaliscos solo para poder bajar aquí, señor, replicó Merrick. Una vez que alcanzamos la atmósfera, fueron a atacar a otros, pero los sensores indican que hay un montón de Zergling y de hidraliscos que parecen dispuestos a terminar el trabajo. Jim miró a Sarah. Deseaba desesperadamente que pudiese irse, que estuviese fuera de peligro, a salvo en la enfermería del Hyperion Was, pero no podía abandonar a los hombres que lo habían arriesgado todo para salvarla. No vamos a dejar a mis hombres para que sean carne de cañón para los Zerg, ni al aparato para que lo destruyan, contestó Jim. Mantenedla lo más estable que sea posible. Su supervivencia es importantísima. Si te doy la orden de que despegues, la pongas a salvo, y me dejes aquí, lo harás, ¿entendido? Perfectamente, señor. Jim volvió a mirar a Sarah, cuya piel mostraba un color antinatural bajo la luz artificial, y saltó de la nave. Las puertas se cerraron tras él. Sus asaltantes se unieron a él, y uno de ellos le entregó un fusil Gauss. Aunque había atesorado cada momento en que Sarah había vuelto a estar en sus brazos, Jim también se alegró de tener un fusil y tomar un papel activo en la pelea una vez más. Ya podía oír llegar a los Zerg, sentir el temblor de la tierra ante su avance. Sonriendo ligeramente, Raynor levantó su fusil, lo apuntó a la nube de polvo gris rodante y comenzó a disparar. Minutos para la llegada de las naves de evacuación.